Charlas con Radio INA. Charlas con Radio INA. Muy buenos días, esto es Radio INA. Les saluda Rita Abreu y les doy la más cordial bienvenida a ese espacio donde tendremos una charla muy interesante. Conaculta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en este programa dedicado al solsticio de invierno. Platicará con nosotros el maestro Eugenio Martínez Chávez, así que quédense, seguramente esta charla les va a interesar. Maestro, bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal, Rita? Muy bien, muchas gracias. Si les parece, amigos, como es costumbre en nuestro espacio, vamos a dar lectura a una pequeña ficha curricular del maestro Eugenio Martínez Chávez, quien es músico y filósofo. Él es un humanista, dedicado, entregado por completo al estudio, a la creación en distintos ámbitos. Es ejecutante de clavecín y flauta de pico, director, compositor, musicólogo y profesor de técnica vocal. Se especializa en canto gregoriano y polifonía, así como en la comprensión de la obra del maestro Bach. En la década de los 90 fundó la Sociedad Musical Francisco López y Capillas, que difundía predominantemente música vocal novohispana. Fundó en la primera década del nuevo siglo el ensamble instrumental Ludi Magistri, dedicado al barroco, la Escuela Cantorum Quis et Deus, que se especializara en canto eclesiástico medieval, y el ensamble 1.6, que interpretara polifonía renacentista. Es filósofo en la tradición aristotélico-tomista y también estudioso de la filología hispánica, director escénico, dramaturgo y maestro de actuación, resaltando en estos oficios su amor por las formas, estilos y lenguajes arcaizantes. Ha compuesto música para la escena y para el cine. Desde el año 2010 se ha conformado en dúo con el maestro Alexander Soto, bajo barítono. Dúo que en el año 2012 el Instituto Nacional de Bellas Artes, a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, han invitado a formar parte de su programación Conciertos de Bellas Artes. Ha participado como docente, conferencista y concertista en la UNAM, en el Palacio de Bellas Artes, en la Sala Nezahualcóyotl, en la Sala Carlos Chávez, Centro Nacional de las Artes, el Instituto Cultural Helénico, la Universidad Pontificia, el Museo José Luis Cuevas, el Palacio de Minería, en las emisoras Opus 94.5 del IMER, el Museo Nacional del Virreinato, en la Fonoteca Nacional, el Museo Nacional San Carlos, el Palacio del Arzobispado, el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, el Casino Español de México, la Biblioteca Lerdo de Tejada, el Teatro Julio Castillo, entre otros. Y en el mes de mayo del 2010 recibió la medalla que otorga el ITI UNESCO, Mi Vida en el Teatro. Bueno, vemos que más que nada usted es músico. En efecto. Y un conocedor de estas símbolos que rodean al solsticio de invierno. Y ese es el motivo de nuestra charla en esta tarde. Si le parece, vamos a definir primero el solsticio de invierno como pues un evento que sucede en el cielo y que transforma un poco el paisaje, la luz, la vida, ¿no?, de los seres humanos. Especialmente la vida. Yo creo que sería importante referirnos a que todos los cambios de estación marcan de forma muy importante la biología. Y esto no escinde al ser humano, al contrario. Somos entes biológicos. La definición que da de hombre Aristóteles es precisamente animal pensante. Entonces nuestra biología tiene cambios en cada solsticio o en cada equinoccio. El solsticio de invierno pues es un momento clave porque el sol empieza a fenecer. Nosotros estamos en el hemisferio norte, vemos cómo el sol se va alejando, va perdiendo fuerza, el ángulo en el momento del mediodía es hiriente, el sol quema, pero no calienta. Y los pueblos antiguos percibieron que precisamente en esta pérdida de luz y de calor, la vida moría, ¿no? Y que biológicamente el cuerpo en general, particularmente el humano, entra en depresión. Uh-huh. Y esto pues era todo un cambio, había que prepararse incluso, ¿no?, para esta época del año. En efecto. De hecho, en el hemisferio norte aumentamos la cantidad de ingesta de calorías precisamente para sobrevivir al largo periodo de frío. Necesitamos generar calorías. En los pueblos de Norteamérica, en los pueblos antiguos,
se hablaba que el oso había sido el guía de estos pueblos y les había enseñado todas sus actividades, la colecta, la caza, la pesca, pero en una precipitación de solsticio de invierno asesinan al oso antes de que les dé el último secreto, que es el de la hibernación. Ay, qué maravilla de historia, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que usted ha estudiado el solsticio de invierno desde la antropología lingüística y si quisiéramos que nos detallara en qué consiste ese enfoque, esta aproximación. Bueno, quizás sería pertinente mencionar un poquito cómo es esta cuestión de la antropología lingüística, que otros llaman también lingüística antropológica, ¿no? Pero bueno, esencialmente se trata de una de las disciplinas de la antropología, que precisamente refiriéndose al signo lingüístico, la palabra, en algunos casos también se toma en cuenta la genética como parte de una carga de información que se va heredando a la usanza de lo que Jean Piaget llamó la epistemología genética. Vamos viendo que el análisis de la palabra nos revela mucho de la naturaleza humana, ¿no? Incluso la manera en que genera sus sociedades y la interrelación con el entorno natural. En este caso, podríamos decir, a un metalenguaje, pensando justamente que las cadenas simbólicas van a generar justamente la comunicación de ideas muy profundas, muy elevadas. Otro aspecto que no ha trabajado, a mi parecer, en forma abundante la antropología lingüística, es el análisis de las literaturas, sean narraciones orales o ya documentos escritos de los pueblos, porque también son una verdad muy importante de cómo el ser humano desarrolla su civilización y cómo sobrevive a los cambios de era que van sucediendo, ¿no? En este caso, pues usamos de un concepto concretamente que es la semiótica, para definir que dentro de los símbolos hay significados muy interesantes. Un símbolo es una conexión de signos elegidos con conciencia para guardar y a la vez comunicar un significado profundo. Un significado que atañe particularmente a lo que Carl Gustav Jung denominaría el inconsciente colectivo, que es la parte más vasta de la psique. Entonces, el inconsciente colectivo se proyecta a través de los símbolos, porque el símbolo tiene una capacidad de comunicar primeramente en la sensación, que como seres bióticos percibimos precisamente en las sensaciones. Por otro lado, el mensaje que está ahí no se pierde. A lo mejor perdemos la capacidad de lectura del mensaje o del símbolo, pero no el mensaje sigue viviendo ahí guardado en el símbolo. Entonces, de esta manera, el buscar símbolos conectados en un lenguaje es parte de la antropología lingüística y particularmente algo a lo que me he dedicado porque, insisto, es una forma de conocer valiosamente nuestra naturaleza. Y en el caso del solsticio de invierno, ¿cuáles serían los símbolos principales en los que ahora podemos descubrir significados? Estos símbolos, bueno, pues vienen a ser precisamente signos solares, donde el sol precisamente fenece y a la vez muere. Vemos, por ejemplo, en la antigüedad persa al dios Mitra, que según la contabilidad el 25 de diciembre emergía de la roca. Y es un dios absolutamente solar que habrá de pasar al hinduismo, por ejemplo. Esto solo, insisto, como un ejemplo de lo mucho que hay en referencia al sol. El sol es visto precisamente como la fuente de vida, por ser luz, por ser calor, por ser fuerza, y por tanto los símbolos son de sacrificio. Aquí, por ejemplo, teníamos a Tonatiuh y era un dios solar al cual se le dedicaba precisamente sacrificio en sangre. Otro de los símbolos solares muy importantes que hay que ver es cualquier indicio de frontera. Por ejemplo, gráficamente el sol se puede mostrar como un hemiciclo
suspendido encima de una línea horizontal, significando justamente que está en ese tránsito hacia la vida o hacia la muerte, según en el momento en que se refleje. Dentro de esto, los símbolos, también vamos a ver que entre los pueblos antiguos de Europa estaban precisamente elementos del sacrificio, como los ríos de sangre que alimentan a Yggdrasil, que es el árbol sagrado de los godos, de los celtas, de los druidas, y que precisamente es el que conecta el universo humano o de la vida con el universo sagrado, porque en la punta superior del Yggdrasil se encuentra el Valhalla, que es la morada de los guerreros que mueren en combate. Se encuentra Asgard, que es la morada de Wotan, Odín y sus dioses. Y también tenemos en sus raíces el inframundo de los muertos en general. Entonces es un árbol sagrado que simboliza el sol, en cuanto que va a albergar en suspensión de cabeza precisamente al dios Wotan. Wotan genera este nuevo avatar, esta nueva era, a partir de ser suspendido, como digo, de cabeza en el Yggdrasil, y que en ese árbol estaban también como frutos las runas. Entonces conecta las runas, arma una sintaxis, ¿sí? Entonces volvemos a la cuestión lingüística, y con la palabra armada de esta manera, a partir de la combinación de las runas, surge el universo, ¿no? Entonces son parte de los mitos que están simbolizando esta cultura solar. Bueno, aparecen elementos como, bueno, renacimiento, ¿no? De los dioses, usted nos decía, este dios que emerge como árbol, el árbol sagrado de los celtas, y todo eso después tiene que ver con los símbolos que ahora rodean la fiesta cristiana que ocurre en el solsticio de invierno también, la Navidad. Son los antecedentes. Pero digamos, me gustaría insistir un poco sobre esta cuestión de los celtas, los godos y los druidas, que compartieron la hegemonía, por así decirlo, en toda Europa, y especialmente en las regiones más frías. Tenemos que entender que eran pueblos que valoraban el sacrificio y la abnegación en todos los quehaceres de la vida, pero especialmente en la guerra. Eran pueblos de guerra y por tanto eran pueblos con rituales de sangre. Esto para ellos era muy importante, ofrecerse en sacrificio, ya sea en el combate o practicar sacrificios cruentos de los mejores ejemplares masculinos y femeninos de su comunidad, ¿no? También era común que dentro de la guerra trajeran cautivos y que en fiestas como estas los sacrificaran, como si se sacrificara una oveja o un toro, y sus cabezas las suspendían en el árbol como parte de este ritual profundo, ¿no? Ahora, hablar de ritual es también muy importante porque incluso hoy día la Navidad, ya no vista como un hecho religioso, o el Año Nuevo, sigue teniendo su carga de rituales, ¿no? Recordamos en el Año Nuevo la gente que le da la vuelta a la manzana con una valija, que avienta monedas, no sé. Entonces el ritual sigue presente, y esto también es algo muy importante que me gusta comentar en torno a esta temática, y que es parte también de un análisis lingüístico. Entendamos dos conceptos esenciales para definir el fenómeno del pensamiento mágico y en consecuencia de la religión. Es rito y mito. El rito es cuando el ser humano hace ese esfuerzo, ese protocolo por comunicarse con la deidad, con lo sagrado. El mito es cuando la deidad y lo sagrado se han manifestado al ser humano, ¿no? Entonces todo pensamiento mágico parte de estos dos conceptos. Ha habido una revelación, una aproximación a una verdad trascendente, a una verdad no necesariamente tangible, pero que acá alcanza a ser percibida por la inteligencia, y que en consecuencia el ser humano intenta mantener ese vínculo, ese contacto.
Una vez que comprendemos esto, pues entendemos que este tipo de acciones, como las que describo en sacrificios cruentos y demás de los pueblos antiguos de Europa, pues es precisamente visto desde una perspectiva que a nosotros nos aterra, especialmente hoy día que estamos tan cargados de imágenes de crueldad gratuita. Para ellos no había gratuidad en esto, era estar amarrados a la vida, cuidando, preservando esa comunicación, esa bendición de las deidades hacia su pueblo. Entonces, si había que hacer esto, había que hacerlo, era connatural a su existencia. Otro concepto del ritual, como mencionaba, es que es totalmente inherente a nuestra naturaleza. Todos los seres humanos tenemos rituales, ¿no? Desde nuestro día cotidiano, de levantarnos, hacemos prácticamente siempre las mismas cosas. Y entonces el ser humano va amarrando una existencia profunda, señalando esos rituales. Los rituales, además, dentro de la praxis de la comunidad, van a establecer el ethos, es decir, la conducta, cómo se debe conducir la comunidad. Ahí están grabadas las formas valiosas de vivir la vida, ¿no? Entonces, estos signos que están presentes dentro de la paganidad, como suele llamárseles, van a establecer un estado ideal de vivir la vida. El cristianismo, pues, es precisamente un movimiento que, pues, como sabemos, surge en Medio Oriente. Originalmente era visto como una secta más de los diversos grupos hebreos o judíos, y que hasta Constantino vamos a ver que se convierte propiamente en una religión, porque se convierte en una religión de Estado, sustituyendo a los dioses antiguos, el culto al Júpiter capitolino y todo esto. Entonces vemos que el cristianismo va a expandirse en dos direcciones. Uno es Roma, propiamente, llega a ser, insisto, religión de Estado. Pero por otro lado tenemos a un converso después de Cristo, que es Saulo de Tarso, conocido como San Pablo, que por su propia formación es griego. Incluso el lenguaje, el estilo literario con que habla y escribe es muy apegado a Demócrito. Entonces, por eso a él le viene bien, se le da comunicarse con los griegos. Y entonces establecemos los dos elementos básicos de la religión cristiana, que después habrá de dividirse en católica por el lado occidental en Roma y la ortodoxa, ¿no? Y curiosamente, dentro de los griegos, en esta época del año, están las fiestas a Cronos. Cronos es el papá de Zeus y de sus hermanos Hades, Hera, etcétera, y por tanto pertenece al avatar anterior. Recordemos que incluso, y ahí está otra figura solar, Zeus vence a su padre aliándose con sus tíos los titanes y lo emascula, ¿no? Le corta los genitales. Y de esta manera se impone como la nueva deidad aquí. Evidentemente, este tipo de mitología también nos revelan cómo los distintos pueblos que van llegando van trayendo sus propias deidades y las van haciendo parte del panteón que van encontrando y bueno, lo van ampliando. Y ocurren diferentes cosas, ¿no? Por supuesto. Además, en cada sitio. Sí, suceden cosas muy interesantes. En este caso, se conserva la memoria, digamos, al abuelo, y justamente en el solsticio de invierno se celebraban estas fiestas a Cronos, que dentro de los romanos son llamadas las fiestas saturninas, y que pues precisamente tenían mucho de mistérico, mucho de embriaguez también, y como siempre, dentro de los distintos tipos de rituales o de ritos, como ya los ha clasificado la antropología, están precisamente los ritos de inversión, es decir, donde ciertos roles sociales o morales son cambiados, son trastocados, y en este caso, por ejemplo, era una fiesta especialmente entre los romanos de promiscuidad sexual, ¿no? Entonces, pero bueno, volvíamos a la cristiandad, ¿no? ¿O tienes alguna pregunta, Rita? Me parece, maestro Eugenio, que es muy importante
pues primero agotar la parte pagana, si le parece bien, ¿no? Sí, sí, sí. Y además salir de Europa y a lo mejor venir a Mesoamérica y encontrar todos estos puntos de contacto como todo lo que ocurría alrededor del Sol, ¿no? Que era realmente el que regía, ¿no?, la vida, el verlo aparecer o desaparecer o temer que no volviera o cómo preparar su llegada con el cambio de estación. Me parece que si le parece bien, agotamos esa parte pagana. Perfecto. Sí, pues la parte pagana, en lo que se refiere concretamente a Europa, y mencionaremos un poco también de América, pues tiene que ver con que el sol, al ser vida, hay que mantenerlo vivo. Es un sol, es un ser guerrero, es un ser que se alimenta de sangre, como dijimos, tiene estos sacrificios, pero también al ser el ente dador de vida y de energía, hace que el ser humano espere su renacimiento. Entonces, junto con la muerte del sol, se hacen ritos propiciatorios para que el sol emerja de este sueño, de este distanciamiento, y regrese justamente en la época de primavera. En ese sentido, el sol también va a ser un ser que va a simbolizar la fertilidad, ¿no? Y es curioso, para que el sol nazca, como un niño naciente, simbolizado así, en diciembre, en el solsticio de invierno, debe haber sido engendrado en primavera. Y entonces, de esta manera se amarra perfectamente el ritual solar. Y en cada época tiene lo suyo. Ahora, tenemos, solo por mencionar de paso, la otra importancia del día más largo del año, que es en el solsticio de verano, ¿no? Que precisamente era uno de los puntos también más mágicos junto con el de invierno. Por ejemplo, en la región vascuense se practicaba el famoso aquelarre, ¿no?, donde el sol era simbolizado con un macho cabrío gigante, el mejor que podían encontrar, preferentemente de pelaje negro, y con él se buscaba justamente darle culto al sol a través, insisto, de la sensorialidad. Era un ente que se podía tocar, que se podía percibir directamente, y pues también era un ritual que buscaba el desenfreno. El desenfreno, visto desde un aspecto religioso o místico, tiene que ver precisamente con tomar la esencia de la deidad y permitir que conduzca a las personas que están practicando el ritual. Esto es muy importante porque el sol, al ser ese ser de energía, pues evidentemente nos pone en tono para hacer, para deshacer, para ejercer precisamente. Como con euforia, describe usted. Exactamente. Así es. Bueno, ¿y qué va ocurriendo en Mesoamérica alrededor del sol que coincida con estos ritos paganos europeos? Pues aquí en América sigue existiendo, hay distintos nombres para las deidades solares. En el altiplano, bueno, pues tenemos a Tonatiuh, que es un ente antiquísimo que se han heredado los distintos pueblos antiguos, como pueblos pequeños todavía, no como grandes civilizaciones. Y conforme se van estableciendo las ciudades-estado como Azcapotzalco, Texcoco, solo aquí en esta parte, ¿verdad? Pues se sigue vigente este ser solar. No necesariamente eran ritos cruentos, según me han platicado los especialistas en América, pero la llegada de los aztecas definitivamente lo convierte en un bebedor de sangre. Especialmente porque se hace esta fusión entre Tonatiuh y Huitzilopochtli. Entonces,
definitivamente le dan esa carga guerrera a Tonatiuh, y es donde más se ofrece el sacrificio de los donceles y de las doncellas para que el sol esté contento, ¿no? Tenga ese hecho nutricio y a su vez devuelva bien. Aquí me gusta hacer hincapié en todos los pueblos antiguos, para resaltar cómo sí hay una, dentro del etos o de la conducta comunitaria, una necesidad de sacrificio por el bien colectivo. Esto puede ser exagerado, insisto, a nuestra perspectiva actual. Llegar al sacrificio de la vida, sobre todo ante, acostados en un altar y siendo, en el caso de América, cortados con un pedernal, ¿no? Con el tecpatl, pero es valioso reencontrarnos con ese concepto, porque al fin y al cabo la vida en comunidad se sustenta de esos pequeños o grandes sacrificios. Lo vemos incluso en el ámbito familiar. ¿Cuántas veces alguien tiene que hacer algún sacrificio para que la familia siga su camino, ¿no? Siga evolucionando? Entonces, en ese sentido, los antiguos de México y de América valoraban mucho el sacrificio individual en pro de la comunidad. El sol ejemplificaba esto particularmente. El sol, bueno, pues no estaba exento de enemigos. Tenemos ya entre los aztecas con Huitzilopochtli a su gran contraparte de la oscuridad, que es Tezcatlipoca. Tezcatlipoca, su nombre, me lo han dicho, se traduce algo así como del espejo su humo, ¿no? O sea, hablando que si de por sí el espejo ya es una imagen virtual, una imagen mágica, pues hablar del humo y del humo del espejo, pues resulta doblemente. Por supuesto, doblemente, ¿no? Difusa. Entonces se pelean estos dioses, pues sí, precisamente gobernando los cielos del universo, y de repente en una de esas, quien le marca el alto porque Tezcatlipoca también junto con Tonatiuh es mucho más antiguo que propiamente Huitzilopochtli, le marca el alto porque Huitzilopochtli también es dios del rayo, lanza uno de sus rayos, y Tezcatlipoca lo aprisiona en un espejo de obsidiana, ¿no? O sea, el poder diciendo la oscuridad te va a ganar, cuidado, ¿no? Entonces esa pugna, por ejemplo, lo vemos aquí en las leyendas que rescata, por ejemplo, Miguel León Portilla, resulta muy interesante porque volvemos al asunto como detrás de una leyenda, ajá, hay un símbolo, y detrás de ese símbolo hay un conocimiento. En este caso, para empezar, pues sí, del cómo tenían una cosmovisión particular los habitantes de aquí. En Yucatán y todo lo que significa territorio maya, Chiapas y Centroamérica, el sol guía el camino de los hacedores. Samná es un dios de luz, y el conocimiento está asociado a esa luz. El conocimiento del sol, de sus movimientos y de sus hermanos menores, que son las estrellas, es muy importante para ellos porque es regular con una absoluta precisión la fertilidad de sus campos. Son comunidades eminentemente agrícolas, aquí no hay propiamente la cría ganadera, eso se importa de Europa. Entonces, observar al sol y a las estrellas es fundamental. Vemos estos maravillosos observatorios astronómicos que hacen los mayas, y también son ritos de sangre los que existen para Samná y para todas las distintas manifestaciones solares, porque el sol cambia de personalidad, ¿no? Por ejemplo, tanto con Huitzilopochtli, Tonatiuh, Samná, tenemos a Quetzalcóatl. Quetzalcóatl también es un dios solar, y que precisamente su ritual de fenecer es irse al horizonte donde el mar se acaba y enciende una gran pira, y ahí se muere, ¿no? O sea, simbolizando mucho esto. El asunto de la observación solar y estelar particularmente habla también de un concepto muy interesante como de
un punto básico que sería el pensamiento mágico, como decimos, también se deriva la ciencia, como pasará en la Edad Media con la alquimia, que se convierte en ciencia después, ¿no? Muchos elementos se descubren ahí, muchos procesos mecánicos de la física, etcétera. Pensemos esto, para un estado primitivo, las estrellas, el sol, eran focos o luces pendiendo de una superficie plana. Pero lo que vemos con pueblos como los de América, especialmente los mayas, haber comprendido que se trata de una bóveda y que las distancias son magnitudes y cuestiones así, habla mucho de cómo a partir de este simple pensamiento mágico, entender, pues son seres que están ahí, a analizarlos, a ver que ellos también estaban sujetos a una periodicidad, a un orden cíclico, es muy importante, pero se comenzó con los ritos cíclicos, justamente analizando, comprendiendo que esos puntos que tocaba el sol cada día del año iban a suceder los años subsecuentes, es muy importante. Y esto, para concluir esta parte, nos lleva a que la ritualidad hereda conocimiento y amarra a las distintas generaciones a continuar ese conocimiento, porque observar y corroborar que el sol regresa al mismo punto no se hizo en una generación, sino en muchas, claro, que lo fueron corroborando y lo fueron asentando. Bueno, llega hasta nuestros días el espectáculo del castillo de Chichén Itzá, ¿no? En efecto. Que ahí es donde se ve este edificio dividido por la luz, ¿no? Maestro Eugenio Martínez Chávez, voy a recordar a nuestros amigos que esta charla alrededor del solsticio de invierno se está dando con el conocimiento, bueno, amplio del tema y disfrutable del maestro Eugenio Martínez Chávez. Sí, ya está ahorita así en los medios, en el día que se va a celebrar el solsticio, el 21 de diciembre, ¿sí? Uh-huh. En Yucatán es todo un evento importante, puede ser desde muchos ángulos, desde el espectáculo, de vivirlo, pues por supuesto viendo el edificio en la realidad, no a través de ninguna televisora ni nada, ver cómo se divide en luz y sombra, ¿no? Cómo quedan las alfardas oeste y sur quedan iluminadas y las del norte y este quedan en la sombra, y sigue siendo un espectáculo majestuoso. Impactante, porque vemos que hoy día estamos acostumbrados a que los efectos físicos y visuales se reproducen en virtud de la tecnología, pero cuando vemos que es exactamente solo una piedra vieja, vamos a decirlo así, sí, y el sol, sin intervención humana más que haberlo construido y calculado, es sobrecogedor. Maestro, y sobre este punto del desenfreno que nos mencionaba usted en Europa, ¿qué parecido, qué similitud podría haber en los rituales mesoamericanos alrededor de este evento del solsticio de invierno? En Mesoamérica pasa algo muy interesante. Hay mucho control sobre las conductas en los estados alterados, inducidos por lo religioso, ¿no? Evidentemente una forma de verlo es que el pulque, que sabemos es un embriagante, era solo consumido precisamente en los grandes rituales. ¿Para qué? Para lograr precisamente ese trance extático que lleva a permitir ciertas liberalidades. Sin embargo, aquí la cuestión sexual, según tengo entendido, era mucho, mucho más controlada. Aquí no se permitía la promiscuidad, como por ejemplo sí entre los griegos en ciertas fiestas específicas como las de Cronos, como las de Afrodita, ¿no? Entonces ahí era una diferencia importante. Sí, hay una diferencia muy importante. ¿Algo más que nos falte platicar con usted con el tema de Mesoamérica, o ya empezamos a incluir los elementos que la cristiandad también va aportando? Yo creo que regresamos ya a la cristiandad para regresar a Mesoamérica en la época novohispana. Adelante. Bueno, pues como decíamos, el cristianismo pues surge en Medio Oriente y pues
pronto empieza a permear las estructuras de Roma, especialmente porque recordemos que finalmente un grupo importante de judíos se rebela hacia el año 70 de nuestra era contra el imperio, y entonces el castigo que da el emperador es justamente que no quede piedra sobre piedra, dispersar a los judíos por todo Roma orbe, no solo la ciudad, no solo la urbe, y ponerles de castigo que ejerzan oficios que transgredan la legislación judía. Ahí es donde empieza la usura asociada al judío, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque está prohibido, pues ahora lo vas a hacer, ¿no? Entonces así empiezan una serie de prácticas para romper el espíritu, porque Roma descubre, ya había estado enviando siglos después, siglos antes de este momento y momentos después de la conquista griega, emisarios para conocer el pensamiento judío, porque eran un pueblo intrigante, ¿no? O sea, imaginemos cuando llegan los griegos y abren el Arca de la Alianza y está vacío, ¿no? Entonces la primera pregunta es ¿qué? ¿Le rinden culto a la nada? Entonces el fundamento de la religión hebraica es la abstracción, ¿sí? Todos los demás pueblos han definido visualmente a sus deidades. Esta deidad es abstracta, es infinita, etcétera, ¿no? Entonces, el cristianismo pues toma evidentemente esa parte, es el Antiguo Testamento, y empieza la construcción del Nuevo Testamento a través de la redacción de los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles y otros documentos novotestamentarios. Y empieza este peregrinar de la fe cristiana que por estar proscrita debe mantenerse en lo oculto. Concretamente en la ciudad de Roma, pues sabemos del uso de las famosas catacumbas para reunirse. Y esto va a acentuar en el cristianismo algo muy importante que tiene que ver también mucho con el espíritu griego, que se vuelve una religión mistérica. Es decir, se habla de un secreto, de un misterio justamente, y también de prácticas que por tanto no deben ser vistas ni publicadas. Hay un secreto. Tal es así que el ritual más importante de la cristiandad es la misa. Y la misa era dividida en dos partes, ¿sí? La misa de los catecúmenos, es decir, de aquellos que estaban en preparación, y la misa de los fieles, es decir, de los iniciados, porque todo misterio se fundamenta en que hay una iniciación, y solo quienes han sido iniciados pueden acceder a esos conocimientos, a esos rituales, a esas prácticas profundas. En este caso, no solo por las catacumbas, sino por el espíritu mismo de los templos griegos, se va a conservar precisamente el concepto de la caverna. Rápida referencia a que la cultura occidental, que nos viene de Grecia indudablemente, surge en cavernas, las cavernas de Eleusis. Pues precisamente pasa lo mismo con la cristiandad. El ábside del templo es la caverna, de hecho es lo que significa ábside, y el máximo misterio precisamente es esa transubstanciación de la deidad en las especias del pan y del vino, ¿no? Bueno, pues este concepto se va difundiendo. Dijimos que Constantino oficializa esta religión como la de Estado, y esto pues le va a dar fuerza. En esta primera etapa hay grandes pensadores dentro de la cristiandad cuya obra es definida como patrística, es decir, la obra de los padres de la iglesia. Damos por sentado el término fundadores, entonces serían los padres fundadores de la iglesia. En una primera instancia las imágenes están proscritas como señala el Antiguo Testamento y como tácitamente lo señala el Nuevo. Y los signos que se usan, como los que se hallan en las catacumbas de Roma, son signos simbólicos, ¿sí? El pescado, la cruz, la Trinidad en un triángulo, en fin, ¿no? Pero empieza la conquista del cristianismo en Europa, empiezan a compartir esta doctrina con los pueblos
paganos de Europa, pueblos que incluso, como estamos viendo, ni siquiera Roma pudo subyugar. El gran problema de Roma en su expansión fueron los vándalos, fueron los godos, etcétera, ¿no? Entonces, pero el cristianismo se va metiendo y vamos a ver que llegan a hacer acuerdos con estos pueblos, primeramente para que les permitan existir y segundo, para irlos convirtiendo. Una de las figuras muy importantes dentro del pueblo godo va a ser un obispo de nombre Bulfilias, ¿sí? Y este señor pues va a llegar a ciertos acuerdos, como diciéndoles, a ver, nosotros tenemos la costumbre de representar en imágenes a nuestros héroes, los santos son héroes, entonces vamos representándolos, ¿no? Pero pasa exactamente lo mismo que va a pasar aquí con la conquista española, que se hace un sincretismo. Los dioses paganos de alguna forma se van metiendo en la vestidura de los dioses o de las vírgenes, etcétera, o sea, de los santos, y pues llegaban y decían, este es el templo de Quetzalcóatl, es el templo de Tezcatlipoca, ¿no? Y seguían, y hasta muy avanzada la colonia se hizo esta práctica, ¿no? Pues algo semejante pasaba con estos pueblos. Ellos veían, por ejemplo, en Jesús, veían a Botán, justamente en su juventud, ¿no? Un término que define a los dioses en godo es As, ¿no? Y curiosamente Botán montaba originalmente un burro, y la victoria de Jesús en su entrada a Jerusalén es también un borrico, ¿no? Claro. Los detalles así fueron haciendo sincretismo y pues se fue permitiendo la cristianización. Por ahí del siglo VII, VIII, hay un gran benedictino que se llama Bonifacio, San Bonifacio, de hecho muere en el martirio, y entonces él sí se atreve a decir, no, ya basta de estos sincretismos, vámonos viendo serios, coge un hacha y tala el Yggdrasil particular de una comunidad, ¿no? Porque cada uno tenía su árbol, encino, su árbol, su ciprés, en fin, un roble que significaba este árbol sagrado, ¿no? Entonces, pues, con toda la atribución de ser un obispo, dijo, voy a talar este árbol, nada de arbolitos. Y se empieza a instaurar la representación del nacimiento, que por toda esa época se le llamó belenes, ¿no? Eran los famosos belenes. Entonces el árbol quedó proscrito de la tradición católica y se mantuvo el concepto de del nacimiento de los belenes, y se hacía hincapié precisamente en que no era el sol el que nacía otra vez, sino el niño Jesús, que además, dato curioso, si bien no se ha especificado cuándo ocurre el censo que mueve a Jesús y María, a José y María en su peregrinar, se ha estimado que estaría más bien cercano al verano y no al invierno, ¿no? Pero precisamente la religión cristiana se dedicó a asumir las fiestas paganas y poner o imponer una fiesta religiosa cristiana. Pasa con el solsticio de verano. Precisamente como es una fiesta muy fuerte, se pone a la segunda figura después de Cristo, que es Juan el Bautista, ¿no? Entonces, tenemos que justamente esta figura va la de Jesús, a establecer un orden de sustitución de las deidades paganas. Entonces no nace Mitra, no nace Botán, no nace el sol, nace Jesús, ¿no? Que también es luz, que tiene obviamente significados solares, eso no se puede negar. Entonces esta religión empieza a crecer, ya se establece con fuerza evidentemente en la Alta Edad Media, y pues la Baja Edad Media ya es totalmente cristiana, y sin embargo sigue habiendo estos vestigios de paganismo. Una prueba de ello en lo visual lo tenemos en estos cuadros de Jerónimo Bosch, alias el Bosco, quien justamente representa como el Papa y el Obispo todavía son sacerdotes también de las deidades paganas, ¿no? Entonces es muy interesante cómo sigue existiendo esto. Bueno,
Entonces ya había puros belenes, ya no había árboles, pero llega la Reforma, Martín Lutero. Y Martín Lutero se trata de atener a la ley donde dice no te representarás imágenes de cosas que se muevan, que naden, etcétera. Entonces vamos a ser muy bíblicos. Entonces esto es paganismo, representar en efigies a Jesús, a María, al niño, van para afuera. Vamos a poner un árbol, pero ahora un árbol triangular para simbolizar la Trinidad, el pino, el abeto, ¿no? Y entonces es como existen amarrados y coexistiendo actualmente en casas católicas un nacimiento y un árbol, ¿no? Y el árbol a su vez tiene también su simbología. Así es, bueno, usted nos hablaba de que en ese árbol primigenio, por decirle de alguna manera, al árbol sagrado de los celtas, los que eran sacrificados colgaban sus cabezas en el árbol, ¿no? Y eso también podría decirnos que era un árbol adornado, por decirle de alguna manera, ¿no? Y después ya cuando se vuelve, a partir de Martín Lutero, al árbol como símbolo de la Navidad, hay que colgarlo, hay que adornarlo, hay que ponerle incluso luces, ¿no? En efecto. Y vienen una serie de símbolos. Estas cadenas de musgo que se ponían originalmente, pues son lazos precisamente que van a amarrar la unión de la comunidad, de la familia. Las esferas, curiosamente, ya las había utilizado San Bonifacio, pero no eran esferas, eran manzanas. Y originalmente no representaban dones, sino tentaciones. Eso es muy importante. Entonces representaba con cierta marca, era la tentación de la gula, o sea, de los 7 pecados capitales. Sí. Entonces, Martín Lutero retoma esto, pero ya les da otro valor. Las esferas son dones de Dios, pero también los colores de que están recubiertas señalan un tipo de oración. El azul es la oración de perdón. El color plata es la oración de petición y el oro es la de alabanza, ¿no? Entonces son los signos, y la estrella, por supuesto, es recordar la estrella de Belén que guía a los pastores y después a los magos de Oriente, pero también es la luz de la fe, la luz de la cristiandad, que es vista como la suma sabiduría. Y bueno, y en el rito católico también es una época como de renovación espiritual, ¿no? Uh-huh. Se expresa hacia lo cultural de múltiples maneras esto. Primeramente, vamos a ver que aquí es bueno retomar el aspecto de América, especialmente en México, la Nueva España, porque vamos a ver que hay un contenido divulgatorio, didáctico, a partir de manifestaciones artísticas. La imaginería primeramente, ¿no? Nuestros antiguos fueron muy hábiles en la creación de objetos, de imágenes. Aquí nada más me permito hacer la capacidad también de generar imágenes es fantástica. Si vemos las representaciones de las deidades, como por ejemplo la mal llamada Coatlicue, es algo sorprendente, es como dirían los muchachos hoy día, es un viaje, ¿no? Entonces esa capacidad pues la utilizan y empiezan a representarse angelitos, pastores, Jesús, María, etcétera. Viene la manifestación de la pastorela, que curiosamente la pastorela tiene su origen en una serie de proyectos teatrales, llamémosle así, o de incipiencias teatrales en la Edad Media, que son el ludus, el juego, ¿no? Que son representaciones de pasajes sagrados y que pues tenían una admonición moral para los escuchas, para los que participaban de esto. Entonces la pastorela acaba siendo eso, es una forma de decirle vamos a pegarle al diablo, es divertido pegarle al diablo y al final siempre triunfa lo bueno, ¿no? Uh-huh. Y vemos otro aspecto muy importante que es el de la música.
primer detalle es que la música era un don natural para nuestros antiguos. Cuando llegan los españoles descubren que casi el 100% de los habitantes locales puede hacer música. Muy pronto se avienen tanto que, si no me equivoco, me parece que es Felipe el Hermoso quien tiene que emitir un documento hacia Nueva España limitando la cantidad de músicos y cantores en los distintos poblados que se están fundando, porque cualquiera prácticamente podía cantar polifonía y tañer los instrumentos que habían traído los españoles. Esto es sorprendente. Claro. Un caso un poco ya más avanzada, la Nueva España, la tenemos con un músico de lo que actualmente es Oaxaca, que es Juan Matías, ¿no? Un niño indígena que siempre estaba sentado junto a los ministriles, es decir, a los músicos que acompañaban a la capela, y de repente pues él veía un día uno de los músicos le dice: ¿qué quieres, niño? Ah, pues yo quiero tocar la viola. A ver, sabía tocarla de tanto estar observando cómo lo hacía, de tanto escuchar, ¿no? Entonces, la música es sorprendente, y vamos a ver que aquí se desarrolla muchísimo, aunque no se ha alcanzado a recuperar y sobre todo a difundir el gran tesoro que implica una práctica que nos viene de Europa, que son los villancicos. Los villancicos, curiosamente, ahora ya solo los referimos a la fiesta decembrina, al solsticio de invierno, pero se hacían para todas las fiestas importantes, para Corpus Christi, para Semana Santa, en fin, porque eran las manifestaciones más directas del pueblo, donde no podía participar quizá de toda la complejidad del ritual y especialmente de la música. Los villancicos venían a ser una forma muy cómoda de ser parte, de formar parte de la práctica religiosa. Entonces los villancicos se empiezan a desarrollar, pero cobran una dimensión que acaba siendo música muy elaborada. O sea, como un madrigal, como un motete, y además se hace aquí... Música culta, bueno. Exactamente, ¿no? sí, Uh-huh. con textos ya antiguos, o sea, náhuatl, zapoteco, en fin, y además con una calidad musical ya en su arquitectura musical sorprendente, ¿no? Como una partitura hecha por algún maestro de Europa. Entonces, las manifestaciones culturales de esta fiesta son múltiples. Y pues bueno, también lo vemos en la pintura, ¿no? Los grandes maestros de la pintura representando estos temas, ¿no? Es muy importante revalorar esa dimensión cultural. Ahora, un detalle que sí me interesaría también señalar, ya que toco esto, es que la fiesta de Navidad es también la más cercana a la comunidad. ¿Por qué? Porque precisamente la fiesta más importante de la cristiandad es la pasión y muerte de Jesús, ¿no? La que llamamos la Semana Mayor. Pero precisamente sus contenidos son altamente mistéricos. No cualquiera accede a comprenderlos, entonces siempre genera una distancia, generaron su propia manifestación los pueblos, vemos esta procesión del silencio en Taxco y demás, pero sigue siendo algo muy distante, no tan participativo. En cambio, la fiesta de la Navidad o de la Natividad, que es el término original, genera una vinculación comunitaria de una manera lo que mismo trasciende lo adultos religioso. que niños. Perdón, lo mismo adultos que niños. Exacto, ¿No? sí, Se ¿no? pueden involucrar. Este sentido de fiesta es mucho más evidente, ¿no? Pues en los últimos minutos que nos quedan de programa, maestro Eugenio Martínez Sánchez, le quisiéramos preguntar cuáles son las aportaciones de México a todos estos ritos que se fueron sumando, ya vimos desde épocas muy antiguas, a lo que es la fiesta de la Natividad. Bueno, pues tenemos desde la cuestión botánica, con nuestra famosa flor de Nochebuena, que es se ha hecho mundialmente famosa y ya en cualquier pueblo, sin saber que viene de nosotros, la asumen como símbolo de esta fiesta, ¿no? La pastorela mexicana es única. No se compara, aun cuando nos viene de España, no tienen la capacidad de generar ingenio como el que hemos desarrollado aquí, y que además se va adaptando
a las distintas épocas. O sea, las pastorales actuales ya incluyen temáticas de tecnología, de noticias actuales, etcétera, ¿no? Con mucho empeño. Los cuadros, por ejemplo, hay mucho pintor anónimo, podemos visitar pinacotecas como la del Museo del Virreinato o la de La Profesa en el centro de la Ciudad de México, donde vemos esta temática representada. El Museo del Carmen también tiene algunos cuadros que hacen alusión a esta temática navideña. También tenemos la música, que ya señalé, pero insistiré, ¿no? Autores como Juan Matías, Gaspar Fernández, en menor medida, aunque él se dedicó más a la música sacra, López y Capillas, son obras maestras que reflejan mucho el sentir de nuestra identidad cultural, ya híbrida, ¿no? La parte indígena con la parte hispánica, y que hacen, insisto, obras monumentales. Es curioso, bueno, pues si alguien se interesa, que grandes ensambles, bueno, grandes por su calidad, normalmente esta música se hace en Petit, es un ensamble que se llama Chanticleer. Ha grabado muy buenas muestras de esto, y bueno, hay otros grupos, la Capela Cervantina, etcétera. Entonces existen las grabaciones, ya basta de escuchar Jingle Bells y Oh Claro. Holy Night. Para cerrar, ¿usted qué diría dentro de todo este universo vastísimo que es entender y comprender los símbolos del solsticio de invierno? ¿Qué sería interesante para los jóvenes? ¿A dónde los remitiría usted? Así como dice usted, no se queden con esa música. Existe estas obras de música de mucha calidad y hecha por compositores mexicanos. ¿Cuál sería su último mensaje para aprender, ahora sí que tener más en nuestras manos esto que es el solsticio de invierno, que de alguna manera llega también a fiesta, llega también así ya sea en una Navidad clásica como ir a Yucatán a ver el espectáculo del castillo de Chichén Itzá? ¿Con qué nos vamos? ¿Qué podríamos concluir? Pues bueno, regresaría al principio de esta conversación. Descubrir lo que se dice en los símbolos es muy importante, primeramente por el solo hecho de redescubrir nuestra naturaleza. Hemos evolucionado tecnológicamente, pero humanamente seguimos siendo la misma esencia. La dramaturgia griega, por ejemplo, nos revela esa naturaleza, y si la comparamos con los hechos de hoy día de nuestra propia vida, vemos que es fácil reflejarnos en esas obras. En la simbología sucede lo mismo. No podemos desprendernos, también decía al principio, de nuestra realidad biológica. Y este momento del cambio del solsticio nos afecta como a las plantas y como a los animales. Por tanto, es importante que valoremos el cerrar un ciclo, que tengamos una experiencia personal conclusiva, pero también alimentando la esperanza, la renovación precisamente, con el comienzo de un nuevo ciclo. Valga la expresión, es darnos un descanso, concluyendo con una evaluación personal de un ciclo, y plantearnos de una vez abiertamente a nosotros mismos ese nuevo ciclo, cómo va a ser, a dónde vamos a ir, y cómo lo vamos a realizar. El ser humano, como cualquier ser biológico, se mueve cíclicamente. Entonces es válido hacerlo, es válido reencontrarse, y si efectuamos algún ritual, sea religioso, sea esotérico, sea comunitario, que se impregne de un valor profundo, porque nosotros se los damos, porque las cosas, los seres, no tienen un valor per se, sino es el que cada uno le atribuye y que cada uno le concede, en la magnitud en que ese objeto, ese ser, nos modifique también. Pues ha sido una riquísima charla con el maestro Eugenio Martínez Chávez, así que esperemos que estén ustedes pendientes de otros documentos sonoros que aquí tendrá esta página del INA. Maestro, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Rita, y al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y además, feliz ciclo, maestro.
que tenga muy buen año 2014, igual que todos nuestros radioescuchas y todas las personas que nos siguen a través de Internet. Aquí desde la conducción, Rita Abreu les da las gracias por su atención y queremos darle también las gracias a nombre de todo el equipo que hace posible este programa. En la producción, Gabriela Marentes y Eva Aníbaldo Morales. En la operación técnica, Javier Cortés. En el apoyo, Lauro Gaspar. Amigos, hasta la próxima. Gracias por su atención. Charlas con Radio INA. Charlas con Radio INA. Conaculta, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.